Sean todos bienvenidos a una edición más del Poder Popular. Nos acompaña Ingrid Escobar, la coordinadora del Socorro Jurídico Humanitario. Vamos a hablar de algunos temas de interés que se han suscitado durante la finalización de la semana anterior, especialmente sobre el discurso presidencial que se conoció recientemente y de otros temas de interés. Ingrid, buenos días nuevamente y gracias por estar acá con el Poder Popular. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, un saludo especial a sus seguidores. Y bueno, aquí dispuesta a hablar del acontecer en estos 4 años de mal gobierno. Y bueno, dispuesta a dar mis declaraciones desde mi calidad de directora del Socorro Jurídico Humanitario. Gracias. La semana pasada conocimos el discurso presidencial emitido allá en la Asamblea Legislativa, al cual yo me he referido como un discurso propagandístico, porque no se tocaron, aunque algunas personas, analistas políticos, dicen de que el presidente no tenía, según la Constitución, por qué ir a dar cuenta el trabajo que ha desarrollado, ¿verdad? Pero enfoquémonos directamente en las palabras que él dijo, lo que emitió, cómo lo vio usted, cómo se vio ese discurso, si realmente valió la pena o todo lo necesario para entrar en contexto, porque hay algunas preguntas que quiero desarrollar con usted. Cómo no, Miguel, muchas gracias. Bueno, en principio sí quiero decir que fue bastante desalentador no escuchar algún logro de los propuestos en el Plan Cuscatlán en estos 4 años. Y si el presidente omitió esa parte de decir al menos uno de los compromisos en el Plan Cuscatlán es porque precisamente no se ha cumplido nada, ¿verdad? No tenemos Hospital Rosales, no tenemos Viaducto de los Chorros, no tenemos ni una tan sola escuela nueva construida, no tenemos el cumplimiento de los salarios e incentivos salariales para maestros, doctores, no tenemos mejora en la agricultura, en la soberanía alimentaria, la crisis económica es cada vez peor y de lo único que habló por segundos, por cierto, fue de la improvisada medida conocida como régimen de excepción, que fue lo primero que dijo, ¿verdad? Después dijo él de haber capturado a las pandillas y se declara como el presidente histórico por tener 70.000 salvadoreños presos, sin audiencia, por cierto, sin pruebas en más de 20.000 de ellos, dice, acto seguido, vamos a construir una cárcel para los corruptos, dijo él. Y señala en ese momento, dice, bueno, y ustedes observan, dijo que aquí no se encuentra el fiscal general. Bueno, yo pensé que era uno de los primeros corruptos que se estaba refiriendo que iban a procesar, pero no, lo que dijo es que le había dado una orden el presidente al fiscal general de la República de ir, en este caso, a incautar bienes, en este caso haciendo uso de la ley de extinción de dominio, propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, que no con esto quiero defenderlo porque pues no soy, no conozco, ¿verdad? Cuáles son en lo que a él se le imputa, ¿verdad? Y que debe de seguirse un debido proceso y es a lo que vamos. ¿Desde cuándo se ha cambiado el Estado de Derecho y el debido proceso en El Salvador? Desde cuando es el presidente el que le ordena al fiscal general de la República a que vaya a ejecutar algo que tendría que decir en todo caso un juez, después de todo un proceso donde efectivamente se ordena, ¿verdad? Vía orden judicial, en este caso la extinción de dominio de bienes muebles o inmuebles. Y bueno, en ese sentido, esto nada más es parte del show, ¿verdad? Parte del show. Quieren tapar efectivamente el fracaso en las distintas políticas, compromisos del Plan Cuscatlán y bueno, volver a hacer que toda la población esté enfocado con una agenda específica, ensalzando la figura de, en este caso, el presidente, ¿verdad? Ha tenido 4 años para hacer esto que toda esta investigación, el debido proceso y la captura, si es posible, o lo que está haciendo ahorita, pero no lo ha hecho de esa manera. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es un revanchismo, más que justicia, es un revanchismo. Ustedes saben que el expresidente Alfredo Cristiani y el papá de Bukele, la familia Bukele como tal, tuvieron ciertas disputas políticas y legales en su momento, ¿verdad? En la historia, y hoy que tiene el poder, pues fácil para él, tiene a su orden, ¿verdad? El fiscal general de la República y lo que hace pues es un show eh, omitiendo cualquier debido proceso y bueno, ya lo que nosotros estamos viendo. Pero después sale él
en una digamos, acción donde se nota el terror que siente, cuando ya hay algunos nombres mencionados que le pueden hacer, en este caso, la disputa real, ¿verdad? En la vía electoral, bueno, se ve el terror que siente y necesita mantener el control. Y para ello, ¿qué es lo que hace? Bueno, en principio dice que la representatividad en la Asamblea Legislativa de la población en la Asamblea va a bajar de 84 diputados a 60. Él quita entonces los diputados que quedan por residuo. ¿Cuál es el objetivo único, claro, de esta medida? Bueno, que por ejemplo ve en la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos una clara contendiente electoral, ¿verdad? No solo actual, sino que en el futuro, ¿verdad? Que es una candidata presidencial magnífica. Entonces, obviamente, a él le interesa desaparecer este partido y ese es un intento que no lo va a lograr, creería yo, porque la gente, pues espero también que después de toda esta represión, pérdida de derechos, agudización de la crisis humanitaria, económica, alimentaria, etcétera, pues va en este caso castigar el partido oficialista. No creo que lo vaya a lograr, pero bueno, en un intento eso es lo que está haciendo igualmente en nuestro tiempo, que es donde está representada actualmente una fórmula propuesta que creo que es la única por el momento que yo he escuchado, que es Luis Parada y Celia Medrano, van por nuestro tiempo. Evidentemente también es una afrenta contra este partido, ¿verdad? Que sin duda también va a ser un buen contendiente en esta batalla electoral. Entonces eso es todo, ¿verdad? No es ninguna razón de eso de que se van a ahorrar 250 millones de dólares y si no vámonos a las declaraciones del mismo presidente de la Asamblea cuando una periodista lo emplaza y le dice, mire, ¿cómo es que ustedes dicen que van a ahorrarse 250 millones con la reducción de los diputados y de las municipalidades si siempre en esa misma parte de la ley que están proponiendo dice que van a haber contrataciones en general, ¿verdad? No, no dan un límite. Y entonces se pregunta él, 250 millones, ni entiende ni de qué le está hablando. Y al final reconoce, se pone sincero el presidente de la Asamblea y dice, no, es que realmente el fondo no es ahorrar, ¿verdad? El fondo es hacer y administrar mejor la cosa pública, se contradice, ¿verdad? Entonces, vemos que es bien hipócrita lo que hay en el fondo de estas medidas. Y bueno, y como tercer punto, ¿verdad? Justamente dice, vamos a reducir a 44 municipios. Vamos directo al despeñadero. Lo mismo que pasó con el FODES y la DOM, que vemos las calles llenas de hoyos, que vemos cero obras en las comunidades, que incluso el presidente renunció, porque yo me imagino que no se quería ir al despeñadero junto con la DOMEL, está bien porque es un profesional, lo mismo nos va a suceder, pero como aquí el objetivo es mentira, que es mejorar las obras en las comunidades, que es mejorar las calles, que es mejorar la administración municipal, sino que el fondo es tener el control de los recursos, el control de la gobernación municipal, bueno, tiro de gracia cuando nos dicen que le quitan la pluralidad a los consejos municipales, es decir, todos presentan una planilla y el partido mayoritario presenta su planilla y esa es la que va a ganar. Por supuesto, ellos están viendo que todavía, como tienen a la gente aterrorizada, tienen todavía una buena parte de, en el caso de los municipios que han dejado de gente que muy probablemente va a votar por ellos, entonces están haciendo un uso, digamos, de esta ventaja que llevan y por lo tanto ellos lo que quieren es el control total, ¿verdad? Imagínense tener el control de todo el dinero que ingresa de nuestras contribuciones como ciudadanos en las distintas ciudades, en el pueblo en general, administrada, ¿verdad? En este caso por la mayoría oficialista, es para seguir robando, más ahora que todo está en reserva. Entonces, realmente el objetivo es claro, ¿verdad? En ningún momento es ahorrar, en ningún momento es beneficiar al pueblo, en ningún momento es hacer más obras, sino veámoslo en la DOM, ya es un ejemplo clarísimo, sino veámoslo en las promesas de campaña que ni una han cumplido del Plan Cuscatlán. Ellos lo que necesitan es seguir manteniendo el control y esto obviamente es por el terror que sienten de perder el poder. Y esa es una forma de garantizarlo también porque bueno, el presidente sabe que ha cometido delitos de lesa humanidad, que son delitos internacionales. Él sabe que, por ejemplo, de no reelegirse, lo más seguro que le espera es la cárcel. Lo mismo muchísimos de sus funcionarios.
Pero lo mismo muchísimos de los diputados en los curules, especialmente aquellos que han salido en defensa, como las megotas que son, ¿verdad? O funcionarios de segundo nivel también, en defensa de estos actos arbitrarios desde la presidencia y que necesitan seguir manteniendo, en este caso, el fuero, el poder, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer un análisis más allá, ¿verdad? El tema de seguridad es lo que nos tienen, ellos nos mantienen ahí en ese tema de seguridad. Hoy se han metido con el tema de la corrupción, que si de verdad fuera genuino ese deseo, los primeros que deberían de ir son precisamente los corruptos que aparecen en las CICIES, que por cierto, eso sí era una promesa del Plan Cuscatlán y les duró 2 meses las CICIES, porque cuando comenzaron los de las CICIES, con los organismos internacionales a decir que los primeros corruptos son los del actual gobierno, ay no, pues no, no queremos injerencia, ¿verdad? El tema de la CICIG, pues no, eso no, ya no, no existe más, nunca más se investigó, y hay 10 casos, claro, de funcionarios del actual gobierno, investiguemos a los de la lista Angel, no es por gusto que Estados Unidos los ha puesto por ser antidemocráticos, ¿verdad? Por ir en contra de la democracia, del Estado de Derecho, o por corruptos en la pandemia, por ejemplo. ¿Por qué no comenzamos por esos casos? Ahí están claramente señalados, pero claro, obviamente el fondo no es ese. Es una gran hipocresía. Lo que ellos necesitan es seguir controlando a través del poder para que no paguen, en este caso, sus delitos cometidos, Miguel. El presidente se ha jactado siempre de el tema de las megacárceles. Hoy, pues como usted muy bien lo ha dicho, y él en su momento lo dijo, hace un tiempo atrás conocimos la megacárcel para las pandillas. Ahora, nuevamente lanza otra megacárcel para los corruptos. En ese discurso dejó fuera en su gobierno a personas que han sido mencionadas en la lista Ángel, a personas que han sido actores de la corrupción, a personas que han sido mencionadas también en investigaciones periodísticas. También lo que se ha conocido, que muy bien usted lo ha explicado, de las CCS en los 12 posibles cometimientos de delito. Todas esas situaciones el presidente no las menciona. Y hubiese sido interesante porque a lo mejor la población tuviera una mejor percepción de ese discurso de propaganda que vimos cuando realmente omite todo eso y decide irse por otra línea. En este contexto, Ingrid, ¿cómo ve usted esta situación que se haya obviado, que se haya dejado fuera a todos estos actores señalados de corrupción? Claro, Miguel, bueno, aquí es donde vemos la realidad, ¿verdad? La impunidad en la que viven los actuales funcionarios, que se ríen en nuestras caras, nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos para que la cosa pública vaya al servicio, al beneficio de la población. Lo que está sucediendo es que va al servicio, al beneficio de los funcionarios actuales, que por cierto muchos de ellos están enriqueciendo a costa de la desgracia del pueblo, caso de la pandemia, donde hubo un montón de compras fraudulentas de funcionarios, que por cierto, hoy ya hay una ley donde ya están amnistiados, como dicen, la ley Alaví, por ejemplo, perdonados cualquier actividad ilícita que ellos hayan hecho. Igualmente hay reformas donde ahora ya los funcionarios perfectamente pueden comprarle a los familiares, ¿verdad? Ahí está la nueva ley, que no lo dicen abiertamente, pero ahí está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos trabajan en la total impunidad, es decir, no les importa hacer leyes a beneficio o leyes a la medida y seguirse beneficiando. Por ejemplo, el tema de las ICIES. Justamente, hay 12 casos, como usted decía, que son claros y evidentes de un aviso de corrupción, que no lo dice ni siquiera El Salvador, sino que son alertas internacionales, ¿verdad? Que le han llegado a países que siempre nos han ayudado en la investigación y que se los han venido a decir que hay que investigar, que hay que seguir el debido proceso, investigar y llegar al fondo, pero ¿qué optó El Salvador? ¿Qué hizo Bukele? No más CICIES, dijo que era suficiente con el fiscal, claro, el fiscal que impuso porque quitó al que estaba en funciones, ¿verdad? Claro, la sala de lo constitucional que no detiene nada porque es una sala impuesta. Quitó, destituyó a la que estaba en funciones, que todavía le quedan 2 años, y que él sabía que no lo iban a dejar hacer toda esta
cuestión de corrupción, que hace su gobierno mafioso, y por lo tanto quita esa sala y hoy tenemos esta. Entonces vivimos en la completa impunidad, no tenemos derecho ni acceso a la justicia, no hay independencia judicial, el fiscal general trabaja a la orden del presidente, hacen lo que quieren con lo que se habían comprometido, la CICIG no existe más, se investiga únicamente al enemigo político y no al de verdad corrupto. Entonces, bien complicado realmente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar esto. Es decir, aquí, mire, existe algo en la Constitución que se llama igualdad ante la ley y así como meten preso hasta un montón de gente inocente porque dicen que hay una duda y entonces les meten 6, 12, 14 meses presa, al pobre que se roba una gallina, al pobre que porque tiene que dar de comer a sus hijos, se va y entra a un supermercado y se lleva alguna par de libras de frijoles, ese sí ya tiene 5 años de condena, ¿verdad? Pero allá vamos a ver a los ladrones de cuello blanco que sobran y abundan en este gobierno más que nunca. Mire, este gobierno en 4 años ha robado más de lo que en 30 años los gobiernos anteriores. ¿Por qué a ellos no les llega la justicia? Porque ellos viven en la total impunidad, porque ellos sí está correcto lo que hacen. Claro, porque tienen el poder, porque la Contraloría la han cerrado completamente y es lo que justamente quieren seguir haciendo vía el control de la Asamblea Legislativa, vía el control de los gobiernos municipales y por supuesto el Ejecutivo, ¿verdad? Y esto en general, que son los que eligen el funcionarios de segundo grado, como son los magistrados en la Corte, los que administran la justicia, lo mismo, ¿verdad? Entonces es una línea de desgracia para todos aquí. Entonces el llamado a la población es a que razonemos el voto secreto. Ahorita tenemos una vía. Afortunadamente, todavía no hemos tomado la vía de la insurrección. Digo afortunadamente porque nadie desea eso. La vía de la desobediencia civil. No deseamos eso, mucho menos una guerra. Tenemos todavía la vía electoral, que estamos próximos en el 2024, y con todos los bemoles, con todas las dificultades, el fraude que sin duda está preparado, pero salgamos a hacer ejercicio de nuestros derechos ciudadanos y tratar de, en este caso, cambiar, ¿verdad? No es atacar al presidente, no es atacar a una persona en específico, no, es a dar un balance al poder para que no se cometan estos actos arbitrarios, para que de alguna manera, por ejemplo, mire, hoy que han metido más de 20.000 salvadoreños inocentes a la cárcel, Miguel. El mismo presidente ha dicho que ya dejó salir a 5.300, pero si tuviéramos una sala de lo constitucional, ¿sabe? De ese universo de 5.300, desde hace mucho tiempo atrás hubieran salido sin tener que sufrir torturas, violaciones sexuales, golpes, si funcionara la sala, porque hemos llevado miles de habeas corpus. ¿Y sabe qué dicen? Ellos se lavan las manos y dicen, no, no nos compete. ¿Cómo que no les compete? Si es uno de los 3 recursos que podemos echar mano a los salvadoreños ante ese máximo tribunal, donde hay una captura ilegal y arbitraria. ¿Cómo es que se lavan las manos así tan impunemente? Mire, yo hago esta alegoría y es bien importante porque vamos a hablar del caso de Pinochet. Sabe que lo mismo pasado en la historia, yo me he puesto a leer en estos días a través de Benjamín Cuellar, que es, bueno, un defensor de derechos humanos, pero conoce mucho, y él nos decía, miren, en la época de Pinochet, él y todos sus funcionarios se reían de los habeas corpus presentados en la sala de lo constitucional, que tenían cientos y cientos las organizaciones de verlos presentados a la familia, guardados y engavetados, decía, ellos se reían, pero saben que en el tiempo, estos habeas corpus, estos papeles insignificantes que ellos veían así, fueron pruebas suficientes para capturar a Pinochet y procesarlo y todo lo que ya sabemos en la historia. Lo mismo le va a pasar a ustedes. Lo que pasa es que ahorita se sienten endiosados por el poder, pero el poder no es eterno y el poder real reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo y el pueblo no es Bukele ni su familia, no es esa mayoría legislativa que está como gato panza arriba queriendo mantener el control en las próximas elecciones y por lo tanto queriendo cambiar toda la ley para beneficiarse, ¿verdad? No, no son los magistrados impuestos en la Corte Suprema de Justicia, no, el poder reside en el pueblo. Y ahí es donde le hacemos el llamado a la gente. Sé que da miedo, porque nos echan el régimen de excepción, nos amenazan. Bueno, lo han hecho efectivo, pues si tienen 70.000 personas capturadas, 20.000 inocentes, pero que el miedo no nos neutralice, salgamos, votemos, ¿verdad? Y tratemos de sacar en la medida de lo posible todos estos funcionarios que han actuado de manera arbitraria contra la población, ¿verdad? Ese es el llamado que hacemos. Bajo esta también explicación que usted nos ha dado,
vienen algunas preguntas, como por ejemplo, la megacárcel que pretende construir para la corrupción podría servir también para eliminar contrincantes políticos y terminar en esta cárcel. Digo esto porque ya hemos visto en otros países que eso ha sucedido, que para apartar a políticos que no le conviene al gobierno en turno, los termina encarcelando. ¿Usted cree que podamos llegar a tener esa misma situación acá en El Salvador? Efectivamente, Miguel, claro que sí. Ya lo hemos visto incluso en la práctica, sin esa cárcel que él dice que va a meter para corruptos, que esperamos que la haga bonita porque ahí le va a tocar a él y a los funcionarios que se logre un día en el futuro procesar porque son corruptos. Bueno, ya lo vemos efectivo ahorita, Miguel. De hecho, tenemos 21 sindicalistas que han ido a parar justamente a en este caso, Bartolinas y centros penales, no por ser delincuentes, sino por alzar su voz. Entonces ellos utilizan la ley para callar voces y meter sí a este tipo de personas, en este caso organizadas, de representantes de trabajadores, de población en general. Para eso va a servir, claro que sí, para revanchismos políticos, como lo estamos viendo en el caso de Alfredo Cristiani, que no hay ningún, por ningún lado es hacer justicia. Hacer justicia es seguir el debido proceso y que sea el juez el que determine, así dice la Constitución, el Estado de Derecho. Pero como aquí lo que tenemos es un dictador autoritario, megalómano, ¿verdad? Hace lo que quiere, se impone. Entonces no va a servir, por supuesto, para los verdaderos corruptos. Aquí no queremos de ningún color político partidario tapar corruptos. El que ha cometido actos de corrupción y ha ido en contra del juramento que hizo en el momento de tomar cargo, de tomar posesión de su cargo, ha ido en el camino que no dice la ética, que es el malo, que pague. Pero hay muchos, sino la mayoría, y los peores están en este gobierno. Y tengo mis dudas, Miguel, que sean ellos los que van a ir a parar a esos centros. ¿Verdad? ¿Por qué no comienza con Osiris Luna, por ejemplo? Ese sería el primero al día siguiente de haber dicho esta medida, si no solamente es ahorita una persona que comete crímenes de lesa humanidad en centros penales, sino que además ha vendido los paquetes, ¿verdad? Ahí hay una investigación en el Faro. O sea, es un delincuente, pues. ¿Por qué no comienza por ahí? ¿Por qué no comienza por aquellos funcionarios que le vendieron al Estado mascarillas, implementos médicos en la pandemia, sin haber pasado el debido proceso que decía la LACAP en aquel momento vigente? ¿Por qué no comienzan por ahí? Eso es lo que nosotros les preguntamos. ¿Por qué no comienzan por todos aquellos que han cometido terribles actos de corrupción que están en la lista en Angel de Estados Unidos, que no es por gusto que los han puesto ahí? ¿Por qué no hay ningún proceso al respecto? Que vayan y vayan a estrenar la cárcel y son la mayoría funcionarios de Nuevas Ideas. Ujú. Bueno, entonces, aquí lo que vemos es una completa hipocresía, doble moral, un discurso desde el cinismo, ¿verdad? O sea, donde quieren tapar toda la corrupción actual, bueno, las pandillas, la tregua con las pandillas, y esos son los segundos que deben de ir, junto con Osiris Luna, o los primeros también. Ay, hablaban de que nunca iban a negociar y a pactar con las pandillas, y es lo primero que han salido a hacer desde que Bukele era alcalde, junto con Mario Durán y el del tejido social. Esos son los primeros que deben de irse procesados. O los que dicen ellos de que hoy van a procesar periodistas también. Bueno, ahí están varios periodistas que han hablado con pandilleros durante la tregua, ¿verdad? Anterior. Ahí está Romeo Lemos, ahí está ese de apellido Natambakis. Hay varios youtuberos, ¿verdad? Que ahora se jactan de ser famosos por estar de la megota de Nuevas Ideas y del oficialismo. Ahí hay varios exfuncionarios de otros partidos tradicionales que hoy son voceros de Nuevas Ideas. Ahí está Arriaza Chicas, el director de la policía. ¿Por qué no comienzan por ellos? Si tanto es verdad lo genuino que de esta idea que han propuesto. No, no lo van a hacer porque es un show, porque lo que ellos necesitan es quitar a la gente del camino. ¿No? Lo que ellos necesitan es criminalizar al periodismo investigativo, que le saquen cara que lo que están diciendo es falso. Entonces utilizan esto para poder, en este caso,
meter por esa gente que no les es conveniente en toda esta farsa de gobierno que tenemos. Y bueno, hay que denunciar porque en cualquier momento podemos ser cualquiera de nosotros, ¿verdad? Por el hecho de ejercer nuestro justamente derecho a la libertad de expresión, de organización, de libre manifestación. Ojalá no nos equivoquemos y no sea así, ¿verdad? Y que cumplan la ley, que corrijan, que dejen la prepotencia y sus ansias de poder, porque ese es el problema, que las ansias de poder, de acumular más, de tener más, de controlar más, no los deja ver que están haciendo sufrir al pueblo inocente, que por cierto los eligió y que ya están, les digo, de primera mano les puedo decir, un 90% de gente que ha elegido el gobierno actual está arrepentida, sobre todo aquellos que han recibido el turno del ofendido, ¿verdad? Nos dicen ahí varios casos, miren, a nosotros nos dieron los $300, un día antes de las elecciones nos dieron la tercera canasta de víveres, pensamos que iba a ser diferente, nunca nos imaginamos que nos iban a tratar de esta manera, que iba a llegar a un nivel de corrupción de esta manera, una crisis económica de esta manera, una tortura y masacre a la población de esta manera. Pero bueno, así son los políticos. Ellos llegan, prometen, pero no, cuando ya están en el poder, se les olvida y lo que hacen es enriquecerse a ellos y su grupito y olvidar al pueblo, ¿verdad? Entonces, esto de la cárcel de la corrupción, ahí va a haber. Lo que vamos a ver son revanchismos, venganzas, quitar eh, personas que les son un tropiezo en el camino de la corrupción actual. Y para eso va a servir, Miguel, no hay duda. Naciones Unidas ha pedido de que se levante el régimen de excepción porque debilita el sistema legal a un juicio justo. Bajo este contexto, Ingrid, el gobierno sigue manteniendo la postura de que es necesario el régimen porque la misión de ellos es acabar con el último pandillero de El Salvador. Por otro lado, han dicho ellos en el pasado de que eran 70,000. En en el historial de ellos ya llevan casi como 69,000 personas detenidas. ¿Cómo es posible de que a estas alturas, después de 14 prórrogas, sigan manteniendo ese discurso? Y le quiero preguntar, ¿es viable realmente en este momento ya frenar, parar el régimen de excepción? ¿Y por qué no se ha terminado esta cuestión? Excelente pregunta, Miguel. De hecho, los organismos internacionales, todos, ¿verdad?, en los cuales nosotros tenemos convenios suscritos, ratificados, han dicho que el régimen de excepción ya no debe de seguir en El Salvador. ¿Por qué? Porque las herramientas legales, las reformas ya están en la legislación penal. No tenemos que hacer uso del régimen de excepción, que es que nos han quitado todos los derechos a todos, porque no solo a los delincuentes, sino a todos establecidos en el artículo 29. Miren, a una persona que la capturan por X, Y, Z en proceso de investigación le aplican los 15 días de detención administrativa, por ejemplo, el caso de los sindicalistas. Y luego los mandan a 6 meses porque es delito de reciente cometimiento, por lo menos a ser investigados dentro de centros penales donde hay criminales y pandilleros activos. O sea, aquí eso no es posible que se siga dando. Uno, dos. Miren, en lo concreto, el régimen de excepción ha servido para capturar masivamente, pero no para hacer justicia. Porque yo les digo, si fuera para hacer justicia, lo primerito que tendríamos que tener ya son los nombres y apellidos de los líderes de pandillas que aquel 27 de marzo de 2022 dieron la orden de matar civiles que terminó con 87 homicidios. ¿Dónde están esos rostros? ¿Dónde están esos nombres? Han sido incapaces, no dicen que ya tienen capturada la gran mayoría. Que por cierto, y ahí viene la otra pregunta que usted hacía, si ya teníamos 35,000 capturados, pandilleros, y ellos hacían un número de 70,000, y solo en régimen llevan 69,000, ahí hay algo que no cuadra. Por eso que hay como 20,000 salvadoreños, por lo menos inocentes. Además que en el primer mes del régimen, porque se los avisaron, primero y segundo mes, los líderes de las ranflas se fueron huyendo con ayuda del gobierno
a otros países y eso es innegable. Hay cada día, no, cada semana sale uno o dos que lo han capturado en Guatemala, en México y en otros países. Que así afortunadamente el FBI que anda en las pilas lo llega a capturar o hacen escala en Estados Unidos y allá, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Aquí se va a quedar. Ya van a empezar a hablar, por cierto, y ojalá ya tengan el valor de decir la tregua que hay actualmente y que de verdad y metan a otros en la lista de ella por corruptos, por negociadores de vidas inocentes, nuestras vidas con estos criminales. Entonces, mire, definitivamente no, o sea, esto ya no es necesario. Todos los días, mira, ayer estuvimos en una conferencia de prensa de un cipote de 19 años, agricultor, artista, él pinta, que el 31 de mayo en el cantón El Zapote, caserío Los Almendros de Suchitoto, eh, llegaron vía una llamada anónima 3 policías, pero uno era el peor de los 3, porque los otros dos le decían, mire, la señora tiene ahí los audios y videos. Mira, pero es que no le aparece nada en el DUI, ya revisamos, no tiene antecedentes penales, nunca ha estado en Bartolinas, ni siquiera. Ni un tatuaje el cipote. El único pecado de él es ser joven y que no sabe leer y escribir. Y comiendo estaba cuando llega la policía, solo a traerlo. Y aunque discutieron, a veces estaban secreteando unos que no estaban de acuerdo y así se lo llevaron. ¿Cuál es la suerte que va a correr este muchacho? Veamos, hay más de 200 fallecidos en centros penales por torturas y negligencia médica. ¿Cómo creen ustedes que se siente esta pobre mujer con su hijo único? Juntos o agricultores, hasta ella tiene pruebas de los préstamos en común que han hecho para trabajar la tierra, un joven artista, es pintor, un cipote con una vida por delante, ni nada de que va a andar ni en drogas, ni tomando, ni tatuajes, nada. O sea, increíble por una llamada irresponsable de alguien y un policía sin criterios. Este muchacho va, ahorita está en Izalco. Izalco está. ¿Cómo creen que reciben a la gente que llega a Izalco? Ese muchacho ha sido golpeado. Hay 50 metros de un pasillo donde les golpean a todos hasta que les dan como una iniciación, le dicen ahí. ¿Qué culpa? ¿Por qué él no merecía esto? Si es inocente. Ese es otro de los grandes errores que cometió este gobierno. ¿Cómo se les ocurre llevar perfiles así de personas que hay dudas suficientes, razonables para creer que es inocente, irlos a mezclar con pandilleros, por Dios santo, con criminales? ¿Cómo creen que los van a tratar? ¿Cómo creen que van a salir? Porque la gente del régimen sale casi muriéndose, esquelética, con grandes enfermedades, anemias y demás. Los que logran salir. Entonces, no, Miguel, o sea, esto es realmente una crisis humanitaria grave. El régimen de excepción ya no, por favor. Es su propio pueblo al que están matando. Los que lo llevaron al poder es gente inocente. Corrijan, pónganse la mano en la conciencia si es que tienen. Y por favor, en este caso, liberen al muchacho, liberen a los inocentes. No sean algo. Fíjese que hace una semana y algo, conocimos el informe de Cristosal, desgarrador realmente leer todo contenido en esa investigación de ellos. El énfasis principal, 153 personas, al menos ese es el registro que ellos tienen después de una extensa investigación. Quiero preguntarle que cuáles son sus valoraciones después de este documento que hemos conocido, que obviamente el gobierno no se pronunció, no dijo nada. Inclusive algunos medios de comunicación prefirieron callar, no sé si por temor a represalias o a otras circunstancias. Me gustaría escuchar sus valoraciones porque este es un tema delicado. Y también le dejo planteada esta pregunta. Se ha conocido de que se está llevando una demanda a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué consecuencias va a traer esto en el futuro, Ingrid, cuando se logre demostrar toda esta situación que estamos viendo ahora por el régimen de excepción para nuestro país? Gracias, Miguel. No, mire, el informe de Cristosal ha sido impactante,
todos los medios internacionales lo han retomado, es noticia mundial, porque por un lado la narrativa del gobierno, a través de las imágenes, videos, presentan a los pandilleros siendo trasladados del penal de Izalco para el Secot, tatuados, eh, presentando una imagen de, miren, ¿verdad? Estamos logrando la captura de pandilleros, pero por otro lado nos sacan todos los miles de casos de gente que no tiene tatuajes, que no tiene antecedentes, que tiene solvencias policiales limpias, que han sido torturados, que han sido asesinados en centros penales y que muy bien hace referencia al informe de Cristosal, que justamente ellos han verificado con investigaciones serias, ¿verdad? Concretas, o sea, pruebas fehacientes, de que por lo menos de las más de 250 denuncias, Miguel, porque las denuncias siguen creciendo de muertos en centros penales, pero de este universo de más de 250 denuncias se han comprobado 153 fallecidos en centros penales por torturas, vapuleo, ¿verdad? En general, golpes de no solo internos, sino que custodios, estrangulamientos, algo tan gravísimo, en la infinita impunidad y ante los ojos de la Administración de Justicia a través de el IML, el Instituto de Medicina Legal, que miren, qué terrible. Van a enterrar a una persona en fosa común, lo torturan, lo matan, no hay ni al familiar, lo van y lo entierran en fosa común. Ahí tenemos 5 casos ya identificados. O cuando llega el familiar a la morgue a identificarlo, ¿sabe qué le han dicho muchas mamás, Miguel? Mire, le dice, le mete miedo. Fíjese que su hijo de 23 años, 25 años, le dio un infarto después de 10 días, 15 días en el penal. Imagínese usted, pues, un joven que le va a andar dando infarto a un joven. Pero le dicen, además le dio COVID, cosa que ya ni mata hoy. O sea, el COVID ya todos tenemos inmunidad de rebaño. Le dio COVID, vaya, entiérrelo porque se pueden infectar todos. Así dice la certificación médica. Infarto del miocardio y COVID. Claro, la madre, en su dolor, incluso de saber que va a haber su hijo fallecido por toda esta desgracia que nos ha pasado, pues ni modo, sea arma de valor, abre la caja, Miguel, y cuando ha abierto la caja es donde vemos usted esas imágenes que salen en el informe de Cristosal. Golpes en todo el cuerpo, traumatismo en todo el cuerpo, estrangulamiento, entre otras cosas que les pasan adentro. O sea, qué grave es esto. Y ahí vamos a la siguiente pregunta que usted me hizo. Esto tiene un nombre y es un delito internacional establecido en el Estatuto de Roma, acuerdo del que nosotros votamos por él y somos suscriptores y ratificamos aquí en El Salvador. Y que mire, la Corte Penal Internacional, que está vinculada con el Estatuto de Roma, dice que no enjuicia a estados, es cierto, no condena a estados, condena individuos, pero el Estado tiene agentes. ¿Y cuáles son? Presidente, diputados y los funcionarios del Ministerio Público, policías, en este caso la gente de la Administración de Justicia, el juez sin rostro, que tan irresponsablemente manda a la gente a sufrir a fase de instrucción y no le da la oportunidad a los abogados, ni públicos ni privados, de presentar los arraigos. También son responsables. Hay una cadena de responsables, desde el que hace la llamada anónima, que ese sí quizás es el que más se va a salvar al final, porque nadie sabe. Igual el juez sin rostro, hasta el que da un certificado de medicina legal falso. Bueno, toda esa cadena de responsables son agentes del Estado, Osiris Luna, director de centros penales, que en su momento se van a individualizar los casos y déjenme decirles, son de 15 a 30 años de prisión, por lo menos. Por supuesto, y aquí quiero comentar a las familias, porque a veces es por desconocimiento, nosotros sí tenemos que seguir el debido proceso. ¿Qué es lo que debe de hacer un familiar que perdió a su hijo, su hija, su esposo en centro penal porque lo torturaron, porque no le dieron medicina, siendo en fase de investigación sin haber él podido tener el derecho de prueba de inocencia? ¿Qué derecho le nace? Bueno, le nace derecho de reparación moral, material, condena al Estado, pero no solamente en temas de derechos humanos y violación, no. Condena penal para aquellos agentes del Estado que por omisión o con conocimiento han permitido estos crímenes de lesa humanidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acto 1, acérquese a nuestras organizaciones, cualquiera, Cristosal, El Socorro, FESPAD, Educa, y Tutela Legal,
y pregunta el proceso. ¿Cuál es el primer paso? Ir a la Fiscalía General de la República a poner la denuncia. No van a hacer nada, porque eso es el miedo que la gente tiene, pero sí es que es lo mismo. Ese fiscal está como el presidente, sí, pero hay que agotar. Tenemos que ir a poner la denuncia, no importa. Nos vamos al amparo, a la sala de lo constitucional. Es que mire, es lo mismo si es la sala impuesta. Sí, correcto, pero hay que agotar la sede nacional. Retardación de justicia, o nos dicen que no es admisible nuestro amparo, no importa. Nos vamos a denunciar a la PDH, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y con eso ya tenemos listos los requisitos para ir a activar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la investigación penal internacional. Entonces hay que informarnos, nuestros derechos están ahí, pero tenemos que hacerlo valer. Miren, no es voluntad de Dios que su hijo, su hija, su esposo haya muerto en manos del Estado por irresponsabilidad de Bukele, por irresponsabilidad de los diputados que están felices y campantes desde sus oficinas, desde sus curules con PPIs, guardaespaldas, viajando por todo el mundo, ven morir al pueblo. No es responsabilidad de ellos es, de la Administración de Justicia. No, no, no es voluntad de Dios que la gente se muera así y ya. No le dejemos solo a Dios. Hagamos nuestra parte. Conozcamos nuestros derechos y hagámoslos valer. Ingrid, el socorro jurídico, hasta donde tengo entendido, ha presentado cerca de 900 habeas corpus. No sé si el dato es exacto, pero me gustaría que usted nos ampliara más. Me interesa que nuestra gente conozca esto, cómo funciona un habeas corpus, qué es, todos los pormenores y si se puede, a dónde se tienen que acercar para presentar esto, porque hay mucha desinformación, hay gente que inclusive se está aprovechando de esto para ganar dinero. Sí, es correcto, Miguel. Sí, bueno, voy a comenzar con lo último. Quiero decirle a la población que los habeas corpus, si bien es cierto, un abogado, ¿verdad? Es un trabajo, puede cobrarle, pero si acaso en un privado $20 a lo mucho, ¿no? En un privado. Pero mire, hemos tenido denuncias de abogados que están cobrando $600 por un habeas corpus que se puede hacer en 2 horas, y que puede ser completamente gratis. Y bueno, en el caso del socorro jurídico humanitario, todos nuestros servicios son gratuitos. ¿Cuál es la importancia del habeas corpus? Porque la gente dice es que es mentira, los mismos abogados dicen es que no, es que por gusto que vayamos ahí, si no nos van a dejar libres, si no nos van a contestar, o nos van a contestar improcedente, improponible. Sí, pero es un recurso que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es el habeas corpus? Se le dice exhibición personal, es decir, nosotros le pedimos al máximo tribunal que pongan a disposición judicial de un tribunal lo más pronto posible a esta persona porque su captura fue arbitraria e ilegal. ¿Es o no es cierto? No, el mismo presidente ya dijo que dejaron salir 5.000 personas o más. Yo creo que ahí vamos a 6.000 porque todos los días van saliendo 30, 40 de los centros penales. Entonces, claro que sí. Ahora, hay una responsabilidad del máximo tribunal. Ese también van en la cadena de responsables, magistrados de la sala de lo constitucional o de las cámaras de lo penal, que les vale madre los habeas corpus, que se ríen quizás, así como en la época de Pinochet. No, un día esos documentos, ese papelito de recibido que le dan del habeas corpus, de la contestación que le dan que es improcedente, le va a servir como prueba suficiente para enjuiciar a todos aquellos que con conocimiento o por omisión no hicieron nada por parar este daño tan terrible que se llama crímenes de lesa humanidad. Hagamos eso, lléguense al socorro jurídico, nosotros lo vamos a hacer, es gratis, no cobramos nada, lo que sí vamos a necesitar son ciertos documentos. Y por supuesto que es personal el trámite, ¿verdad? Hay que ir a la corte, pero nosotros damos todas las indicaciones. Es parte además de documentar el caso. En el futuro, primero Dios, no sea así para las personas que nos están viendo y que tienen algún familiar que nunca les vaya a pasar nada en centros penales, pero si llegase a ocurrir, es también una prueba de que, mire, yo en su momento se los dije, me han capturado ilegalmente a mi familiar y me lo mataron. Es una prueba también, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Y bueno, nosotros estamos ubicados, Miguel, si usted me permite, en la Quinta Avenida Norte y 33 Calle Poniente, casa número 317 en Lo Buen Salvadoreño. Estamos frente a la Iglesia Luz del Mundo, la grande, la que está viniendo del Redondel Don Rúa, enfrente, en ese pasaje. Nuestro teléfono es 2398-0807. Lo repito, 2398-0807. Estamos de lunes a viernes de 8 a 4. ¿Verdad? Acerquémonos al socorro jurídico. Estamos para ayudarles, ¿verdad? No para criminalizar a las personas.
Obviamente, sí quiero decir, no defendemos delincuentes, ¿verdad? Hay un filtro también que seguimos, que pedimos documentación, referencias personales, antecedentes penales, solvencia policial, todo que establezca que deje dudas razonables y racionales de que es una persona inocente y luego pues procedemos. Además de que tiene que ser de escasos recursos, ¿verdad? Porque son espacios para gente de extrema pobreza que no tienen cómo pagar. Bueno, en nuestros casos la mayoría son agricultores, personas de la zona rural, mujeres que tienen escolaridad de noveno grado, que lavaban, planchaban, así, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los requisitos. Ahí estamos a la orden, Miguel. Para terminar, Ingrid, no me quiero ir sin preguntarle dos cosas. Sí. La primera es, ¿usted tiene conocimiento, cree en este ambiente político de que en un futuro pueda instaurarse nuevamente una CCS luego que este gobierno decidió quitarla? Me gustaría conocer eso y también, porque lo he leído, algunas personas han manifestado si usted va a ostentar a un cargo público hoy que vienen las elecciones. De esas dos preguntas y finalizamos este programa, Ingrid. Gracias, Miguel. Bueno, en principio, decirle que mientras el oficialismo mantenga el control de los tres poderes del Estado, difícilmente se puede meter una CICIG, ¿verdad? Porque tiene que tener anuencia por lo menos de los diputados para permitir las investigaciones. Bueno, es una institucionalidad, digamos, que se crea con las CICIG y eso solamente pasa por la anuencia de una mayoría legislativa con la anuencia también de la Administración de Justicia, que no lo declara inconstitucional, ¿verdad? Y por lo tanto, ahorita no tenemos esa configuración, ¿verdad? En ninguno de los poderes de Estado no hay independencia judicial. El oficialismo en la Asamblea Legislativa solo son apretabotones. Los diputados así que a ellas no le gusta. Ella estaba diciendo ahí que yo no soy puchabotones, pero perdona, pero sí lo es, porque lo único que hacen es decir apretar el botón, no analizan nada. Si acaso ven o leen unos 10 minutos las iniciativas de ley que le llegan y de ahí solo las aprueban con ¿cómo que se le dice a esto? Dispensa de trámite, ¿verdad? No, o sea, sí lo son. Entonces, mientras eso esté así, esta configuración esté así, es imposible, Miguel, desgraciadamente. Eh, lo que sí vamos a esperar son sanciones, bueno, desde en octubre que el presidente actual, sí constitucional, se inscriba como candidato con algún partido político, ahí sí, vienen sanciones, aislamientos del país, cierres de préstamos. Bueno, nos salimos del concepto de la democracia, ¿verdad? En la región y en el mundo, porque pues no somos constitucionalistas y en ese mismo momento vamos a ir a respetar completamente, se quiebra el Estado de Derecho, todos nuestros derechos constitucionales en relación a los derechos políticos y vamos mal, ¿verdad? Más despeñadero, más rápido todavía. Y en lo otro, Miguel, bueno, yo gracias a las personas que están haciendo esa pregunta, yo realmente por el momento pues no es una aspiración que yo tenga, Miguel, de llegar a un puesto así, ¿verdad? De funcionario. Yo estoy en mi tarea de defensora de derechos humanos en la que me siento muy bien. Siento que es algo más genuino, más limpio, donde yo puedo trabajar y en la defensa de los derechos humanos y laborales, porque pues yo soy sindicalista también. Así que no, desde ahí me voy a quedar trabajando y sí apoyar, porque realmente yo tengo derecho, ¿verdad? A elegir, en este caso, a un ciudadano que llega al poder a través de un proyecto, en este caso un vehículo político partidario o diputados, y claro que lo voy a hacer, a defender esos votos también, porque es un derecho ciudadano. Y eso sí, ¿verdad? Así que con eso termino, Miguel, y yo le agradezco muchísimo su siempre disposición para tener el socorro jurídico en su espacio y en lo sucesivo también la disposición de poder venir nuevamente, Miguel. Gracias, Ingrid. Nos acompañó la coordinadora del Socorro Jurídico Humanitario, al cual, pues como siempre, un agradecimiento que nos da espacio para platicar sobre estos temas de realidad nacional. Gracias, Miguel, a usted y a todos sus seguidores. Agradecemos sus comentarios, buenos o malos. Sí, siempre nos sirven para el análisis y formar los nuevos criterios. Los invitamos a seguir informándose a través de estos espacios que todavía nos quedan. El llamado es a unirnos por la justicia y en lo personal quiero decirles nuestro único afán y deseo genuino es que haya libertad para las personas inocentes y sí, captura para los delincuentes, tanto criminales pandilleros como criminales de cuello blanco que en este gobierno abundan. Muchas gracias.
Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado en este programa. Ha sido un gusto realmente poder compartir con Ingrid. Nos miraremos en una próxima edición acá en El Poder Popular. Será hasta la próxima. Hasta pronto, amigos.